Bueno, en lo que ubica aquí Alexis la presentación que les mandé, quiero primero celebrar con ustedes esta conferencia. Me parece que es una iniciativa absolutamente necesaria, imprescindible en este momento que vive nuestro país, y realmente a mí me da un placer enorme que esto esté sucediendo. Les cuento por qué. Y quiero, nadie lo ha mencionado todavía, pero yo quiero hacer una mención muy especial a un precursor de los estudios poblacionales en Puerto Rico, que fue el doctor Vázquez Calzada, de la Escuela de Salud Pública, y que de muchas maneras yo nunca fui su estudiante, nunca tuve el privilegio de ser su alumna, pero fue mi mentor y mi maestro en todo lo que tenía que ver con los estudios poblacionales. Y realmente creo que hemos sido injustos con Vázquez Calzada en términos de lo que fueron sus aportes de abrirnos, ¿verdad?, al campo de los estudios poblacionales. Celebro también porque veo que el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico empieza a cobrar el impulso y el auge que nosotros necesitamos que tenga. Yo fui de una generación que en los 70 fundó el Centro de Estudios de la Realidad Puertorriqueña y recuerdo con absoluta y meridiana claridad que el límite de nuestro trabajo era la ausencia de series históricas y de datos para comprender cabalmente la realidad de Puerto Rico. Hicimos lo más que pudimos con lo que había, tratando de reconstruir series históricas para entender de dónde venían los problemas que Puerto Rico se planteaba en los años 70 y que ya nos alarmaban y que están en la base de lo que nos pasa hoy, ¿verdad? Nos dificultaba el no tener los datos para comprender cabalmente y hacer un buen diagnóstico de la realidad, porque cuando mirábamos, por ejemplo, el tema de desempleo, el Departamento de Trabajo tenía un dato, la Junta de Planificación tenía otro, cada agencia generaba datos, y cuando uno se sentaba con las herramientas que teníamos a tratar de hacer sentido de eso, decíamos, no puede ser. Aquí se dibujan las estadísticas, aquí se inventan cosas y nosotros nunca vamos a poder entender lo que nos pasa a menos que tengamos sistemas estadísticos confiables, verificables, transparentes y accesibles al público. Y en ese sentido yo quiero felicitar al Instituto de Estadística por poner todas sus bases de datos en línea, por hacerlos accesibles, y eso es un hito en nuestra historia. Tercero, porque las estadísticas nos permiten hacer proyecciones de futuro. Aquí el doctor Centeno, mostrando las tendencias, nos invitaba a hacer una reflexión de cuáles podían ser los escenarios del futuro. Pues nosotros ni siquiera hemos podido hasta ahora realmente hacer una buena construcción de escenarios, porque no teníamos sobre qué sustentarnos para tomar políticas informadas. Así que en ese sentido nosotros estamos como en un baile de debutantes. Yo me siento que esto es un baile de los quinceañeros y que todos vamos a celebrar que por fin nos ponemos los calzones o las polleras, dirían en el sur, las faldas largas, para celebrar the coming of age, ¿no? Absolutamente necesario. Uno de los problemas grandes que Puerto Rico ha tenido también en el tema de las estadísticas es que, como bien me dijo un funcionario, el segundo funcionario en la Fundación Ford una vez en Nueva York, el problema es que Puerto Rico falls within the cracks, me decía, se escurre por las grietas. Puerto Rico ha podido zafar de muchas cosas porque no tiene la base para compararse con otros. Y es en el proceso de establecer medidas de comparación y estándares y participar del establecimiento de estándares internacionales donde nosotros podemos realmente conocer nuestra realidad para actuar sobre ella, si queremos actuar. Y yo creo que aquí lo que pasa es que todo el mundo reconoce que tenemos que actuar sobre nuestra realidad, pero no tenemos el cómo hacerlo, y empezamos a hacerlo. Y en ese sentido, a mí me alegra también enormemente que desde enero de este año se haya tomado una decisión política por parte del Departamento de Estado de tratar de participar en todos los espacios internacionales que se pueda, y eso quiere decir privilegiadamente participar en espacios como es en el de la CEPAL, particularmente su conferencia de población y desarrollo, a la cual estuve
como jefe de delegación hace apenas 2 meses y que voy a contar un poco de lo que pasó ahí, porque es el mayor impulso a los estudios poblacionales, y voy a tratar de demostrarlo en la presentación que les traigo. A los estudios poblacionales tienen varios actores, ¿verdad? Por un lado, el primer insumo fue un insumo académico. El doctor Centeno decía que en México el Centro de Estudios Demográficos se fundó hace 50 años. Yo recuerdo perfectamente la fundación del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, de CLACSO, fue en el año 67, y una de sus 4 líneas de trabajo permanentes que ya visualizaban eran los estudios poblacionales, porque el tema empezaba a resurgir, a surgir en toda América Latina. Y Puerto Rico en esa etapa tuvo una contribución y una participación en esas redes de académicos, de las cuales Vázquez Calzada y su equipo de trabajo formaba parte. Luego tuvimos un periodo de tiempo de desencuentros, de total ausencia tanto de los espacios académicos como de los espacios del Sistema de Naciones Unidas, que tomó con fuerza el tema y que hoy es un elemento dinamizador importante. Así que de eso vamos a estar hablando. Celebro también el retorno a Calley. Yo estuve vinculada en este recinto a mediados de los 80 a la formación del programa de estudios de la mujer y del género, que se planteó como un espacio interdisciplinario conocido por ProMujer, y luego unos años más tarde como asesora solidaria justamente para la creación del Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias que coauspicia y organiza este evento. Así que me siento en casa y comienzo, porque todavía no he comenzado, aunque ustedes no lo crean. Bueno, propongo 5 temas. A mí me pidieron que hablara sobre la evolución de los estudios poblacionales y me ceñí, pese a todas las tentaciones de entrar en el análisis más minucioso de Puerto Rico, a ver cómo esto había evolucionado, ver a qué investigan, qué aportan, cómo han cambiado, ver el protagonismo del Sistema de Naciones Unidas en los estudios poblacionales, específicamente el desarrollo de la última conferencia de la CEPAL y el UNFPA, traer a la discusión la importancia del nexo entre investigación y formulación de políticas públicas y terminar con una mirada, vuelo de pájaro, de los problemas y desafíos de Puerto Rico en materia de población y desarrollo. ¿Qué investigan los estudios poblacionales? ¿Qué aportan y cómo han cambiado? Bueno, lo primero que tengo que decir es que de esos estudios poblacionales que nacieron hace 50 años, ha habido una evolución dramática e interesantísima, fascinante. Se ha pasado de un análisis global de las tendencias demográficas, donde contábamos con 4 o 5 gráficas, usted se acordará, doctor Centeno, de lo que se ha hecho, a estudios mucho más complejos sobre grupos poblacionales y sobre el conjunto, y a la elaboración de propuestas de políticas públicas. Es decir, los estudios poblacionales pasaron del diagnóstico y del marcar cuáles eran las tendencias globales en términos del crecimiento demográfico, a convertirse en instrumentos fundamentales para la toma de decisiones políticas en todos los países del mundo. Y eso es un cambio radical y muy importante. Los primeros estudios se daba atención a ¿qué? Cambios demográficos, distribución y densidad poblacional, estructuras por edades, ya teníamos, ¿verdad?, las pirámides de edad, a la dinámica natural, la mortalidad, la natalidad, la fecundidad, la transición demográfica. Un poco emergían los temas de la movilidad espacial, todavía no muy incorporados a los estudios poblacionales, y ciertamente las migraciones como ese nuevo fenómeno que disparaba. Como les dije, las redes académicas fueron el sostén de ese nacimiento de los estudios poblacionales. Y CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, fue en América Latina quien más se tomó en serio el hacer un aporte a través de una comisión permanente de estudios poblacionales que se fundó en el año 67 y que sigue todavía hasta el día de hoy trabajando. Pero luego vimos una ampliación de la temática en la medida en que empiezan a salir los primeros estudios, empieza a expandirse el horizonte y a reconocerse que no se puede trabajar la demografía sin atender lo que es el objeto de estudio de la demografía, que son los seres humanos, ¿verdad? Las personas.
Y hay un cambio, empieza a haber un cambio de eje, empieza a vincularse con el proceso de desarrollo, con los temas de medio ambiente, con los temas de las diversas desigualdades que persisten, con los temas de salud, de mujeres, de infancia, los impactos de las diversidades étnicas y raciales, las cuestiones de género y las migraciones. Y así se va consolidando un campo de investigación que hoy tiene nuevas metodologías de trabajo, nuevas visiones y nuevas fuentes. Y eso quiere decir un campo mucho más rico, más vasto, más complejo y de muchos más actores interactuando. Así que esa diversidad debemos celebrarla también. Las Naciones Unidas, en el transcurso de los últimos 50 años, se han convertido en un motor indispensable de los estudios poblacionales. Y esto se ha hecho en América Latina, sobre todo desde dos organismos que ustedes deben conocer, deben googlear, deben entrar y deben familiarizarse, y que tienen en sus portales de Internet un extraordinario caudal de información. Uno es el Organismo de Naciones Unidas, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, y la CEPAL, que es el Organismo Regional de Estudios Económicos para América Latina. La primera conferencia sobre población se celebró en Roma en el 54. Fíjense que estamos hablando de cómo van encajando estas fechas, ¿no? En el 54 empieza el interés, ya en los años 60 se forman centros de investigación a los cuales el propio sistema de Naciones Unidas ayuda a financiar y le encomienda investigaciones, y en Belgrado en el 65. Esas tuvieron eminentemente y todavía hay un carácter científico, técnico, académico, no político. Eran todavía un espacio dominado por el quehacer académico. Los que participaron en esas primeras dos conferencias lo hicieron a título personal o institucional de centros de investigación. Pero en el 74, ojo a la tendencia histórica, en Bucarest hubo la primera conferencia de población que ya tenía un carácter gubernamental. Quiere decir que los que participaron iban en representación de sus países. Eso tenía unas implicaciones muy grandes, porque era decir, ¿cómo vamos a tomar los estudios poblacionales, lo que nos está diciendo el sector académico, y convertirlos en políticas públicas a nivel internacional, por consensos de todo el mundo y a nivel de cada país? Esa conferencia de Bucarest fue extremadamente importante en el 74 porque sienta la base de la gran batalla que va a haber en el campo del debate poblacional de los próximos 20 años. En Bucarest se enfrentaron dos posiciones. Aquella posición que genéricamente se conocía como malthusiana o el malthusianismo, que tenían los países desarrollados y que sostenía que la caída de la fecundidad, que si se lograba en el tercer mundo bajar las tasas de natalidad, entonces iba a haber desarrollo. Y los países tercermundistas, en esa conferencia de Bucarest, obviamente yo no estuve ahí en Bucarest, pero he leído, Algeria tuvo un gran dinamismo en plantear que era la inversa, que era que el desarrollo, si teníamos desarrollo y si se lograban los países pobres y dependientes y de relaciones periféricas, norte-sur, y todo lo que era en América Latina, la teoría de la dependencia, si se lograba plantear una estrategia de desarrollo y emprendíamos el tema de desarrollo, ese iba a ser el mejor anticonceptivo que se podía tener. Y esas dos posiciones se enfrentaron con mucha dureza, lo que desató que inmediatamente post-Bucarest se hicieran muchos seminarios, debates, conferencias, donde esas dos posiciones se ponían en discusión. En México, la conferencia del Año Internacional de la Mujer en el 75 toma el tema. Y ahí, por primera vez, entra otro actor importantísimo de los estudios poblacionales, que son los movimientos de mujeres, porque los movimientos de mujeres dicen todas estas cuestiones de la natalidad, la mortalidad materna, la mortalidad infantil, nos atañe a nosotras y queremos participar en los debates y en las discusiones y en las recomendaciones de política. Y a partir del 75, los movimientos de mujeres son uno de los actores más importantes también en los debates de los estudios poblacionales.
¿verdad? Y entonces en el sistema de Naciones Unidas hay que conciliar eso que se recoge como consenso, como resolución en unos espacios y en los otros. Y eso también sucede al interior de los países. Como Puerto Rico no está dentro del sistema de Naciones Unidas, nosotros no nos hemos dado cuenta de la vehemencia que estos debates han tenido en el resto del mundo. En buena medida porque las políticas que tienen que ver con los asuntos como anticonceptivos, como aborto y todo eso nos han venido por decisiones de Estados Unidos. Es decir, Puerto Rico no ha tenido que luchar y librar unos debates por eso, ¿verdad? Nos han venido como resultado de políticas que se toman en la metrópoli. En el 78, la OPS, que es otro actor fundamental importantísimo, la Organización Panamericana de la Salud, que es el cuerpo regional de la Organización Mundial de la Salud, vincula los estudios poblacionales con la planificación de servicios de atención sanitaria primaria. Así que, ¿qué es lo que estamos viendo, verdad? Tenemos por un lado los demógrafos tradicionales, tenemos los movimientos de mujeres, tenemos los movimientos en el ámbito de la salud, que están incidiendo todos están incidiendo sobre un nuevo campo de estudio que tiene que abrirse y dar cuenta de todos esos nuevos problemas que se están planteando. Y México nuevamente tiene en el 84, celebra la Conferencia Internacional de Población, que ahí sí se empezó a abrir un frente de confrontación alrededor del tema de planificación familiar, porque Estados Unidos anunció en esa conferencia que no daría asistencia financiera a ningún país que tuviera actividades que incluyeran en los mecanismos de planificación familiar asistir los abortos. Entonces, en ese momento, a Estados Unidos anuncia que les retira los recursos al Programa de Naciones Unidas de Población y que en todas partes del mundo retira esos programas, no los financia. Y eso genera una ira muy fuerte, porque cuando los demógrafos, los especialistas, examinaban las tasas de mortalidad por abortos clandestinos que había en todo el mundo subdesarrollado, eran realmente alarmantes, ¿no? Realmente alarmantes, y esa había sido una reivindicación muy fuerte de las conferencias de las mujeres y de los debates en el ámbito de salud y en el ámbito de los movimientos de mujeres. Así que la Conferencia de México fue como el Rosario de la Aurora, pero todavía peor fue la que le siguió 10 años después, la del Cairo. En el Cairo, los movimientos de mujeres se pusieron las pilas, y las ONGs de todo el mundo, y es la conferencia más grande que se ha dado en la historia del sistema de Naciones Unidas. Hubo 10.575 participantes registrados, de los cuales 180 eran delegaciones de gobierno. Estaban todas las agencias del sistema de Naciones Unidas, todas, el 100% de las agencias de Naciones Unidas participando, y una gran presencia de ONG y medios masivos de comunicación de todo el mundo. Esa conferencia de aquí de Puerto Rico, fuimos algunas ahí, en carácter de ONG, porque Puerto Rico no tuvo una participación, pero a través de ONGs internacionales y locales sí hubo una participación de Puerto Rico. Las intensas negociaciones y el impulso de las ONG, sobre todo las ONG que trabajaban con temas de salud de las mujeres, permitieron probar un plan de acción a 20 años, 94, 20 años ¿es cuándo? El año que viene, ¿verdad? El año que viene, 2014. Se está acabando ese plan de acción. Pero esto del Cairo permitió que realmente se generara una postura muchísimo más de avanzada de lo que había sido la historia de la demografía y de los debates de estudios poblacionales. Entonces, en preparación para esa conferencia del 2014, que va a ser el año que viene en Nueva York, la conferencia mundial, se acaba de preparar en América Latina la regional. El estilo en el sistema de Naciones Unidas es que cada región intenta llegar a unos acuerdos, ¿verdad?, a un consenso sobre determinados puntos en la agenda común mundial,
y si todas las regiones del mundo, en esa conferencia mundial de Nueva York, todas las regiones del mundo van a luchar para que sus puntos prevalezcan, ¿verdad? Pues esta conferencia regional de América Latina se celebró en agosto en Montevideo. Participaron 38 países de la región, Puerto Rico en carácter de miembro asociado, reconocido por la CEPAL como miembro asociado. Tuvimos una delegación de 5 personas y se logró trabajar y aprobar un documento de consenso que ustedes lo pueden bajar de la internet, suscrito por la delegación de Puerto Rico, que tiene 120 acuerdos sobre políticas de población y desarrollo. Los temas de esa conferencia, quiero repasarlos rápidamente, son muy interesantes porque vamos a ver que va mucho más allá de las tradicionales estudios de la tasa de mortalidad, de la tasa de natalidad tradicional. Primer tema, derechos, necesidades y demandas de los niños, niñas y adolescentes. Segundo, oportunidades y consecuencias sociales y económicas de la dinámica poblacional. Igualdad de género, violencia contra la mujer, impactos en los derechos humanos, salud sexual y salud reproductiva, políticas de protección social. El cuarto tema, derechos reproductivos y derechos sexuales, mortalidad materna, educación sexual y educación reproductiva. Quinto, migración, derechos, relaciones, cooperación internacional. Sexto, desigualdades territoriales, movilidad espacial, vulnerabilidad ambiental. Séptimo, pueblos indígenas, pluriculturalidad y derechos humanos. Octavo, afrodescendientes, derechos y discriminación étnica racial. Así que ya ustedes vieron cómo de ese primer concepto de lo que eran los estudios poblacionales se nos ha ampliado enormemente la agenda porque se colocan los problemas de los seres humanos en el centro de ese análisis. Temas principales que se recogieron en el consenso. El consenso tiene 120 puntos, voy a mencionar 5. La visión de desarrollo. En América Latina hoy hay un consenso, y lo suscribimos los puertorriqueños, que tenemos que profundizar las políticas públicas y las acciones necesarias para erradicar la pobreza, romper los círculos de exclusión y desigualdad como condición para lograr el desarrollo humano individual y colectivo. Segundo, suscribimos que necesitamos políticas basadas en derechos humanos con perspectiva de género. Este es el principal instrumento para el desarrollo pleno de las capacidades individuales y colectivas. Ustedes saben que todavía en Puerto Rico tenemos problemas, incluso con el uso de la noción de género, ¿verdad? Que empezó justamente a partir de este proyecto que se hizo aquí en la década del 90 en este recinto. Todavía hay sectores que dicen la palabra de género es casi una mala palabra. El mundo entero está no solamente consciente de la validez del concepto, sino de la necesidad de que todas las políticas sean instrumentadas con perspectiva de género, porque las políticas no afectan de la misma manera a los hombres que a las mujeres. Igualdad de género. Debe existir paridad en todos los ámbitos, en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de participación y representación política, así como en las relaciones familiares. Y hay una cantidad de recomendaciones de políticas que se deben tomar en ese sentido. Todas las políticas deben aplicar una perspectiva de género y una educación y promover una educación integral. Se hace énfasis también en la vulnerabilidad particular de 2 segmentos poblacionales. Primero, los niños, niñas y adolescentes y los jóvenes, donde toda la evidencia en América Latina señala que algo está pasando a los niños, sobre todo a los varones a los 13 años, que abandonan la escuela, que tienen mayores tasas de delincuencia y criminalidad, y eso es una constante en toda la región, ¿verdad? Y esos son grupos en riesgo. Se afirma la necesidad de políticas específicas para estas poblaciones y también se trabajó mucho el tema del envejecimiento y los desafíos que plantea la reducción en la fecundidad y el envejecimiento, sobre todo el impacto sobre los sistemas de retiro, pensiones, las redes de protección social, y se alienta a crear programas innovadores en ese sentido.
Entre los 120 puntos también se destaca la necesidad de asegurar acceso universal y de calidad a los servicios de salud sexual y de salud reproductiva. Se hace una relación, por primera vez se empieza a trabajar una relación clara entre lo que implica para el sostenimiento de un orden de desigualdades el uso del terreno. Y eso lo ven ustedes claramente en Puerto Rico. Las urbanizaciones cerradas, la limitación del uso de los espacios públicos, son cuestiones que atentan contra la cohesión social. Y todos los estudios señalan que a mayor cohesión social, menor nivel de conflictividad hay en una sociedad, menores niveles de delincuencia, menores niveles de violencia. Por lo tanto, lograr una mayor equidad en la distribución del espacio es absolutamente fundamental. Y esta conferencia última se caracterizó por incluir eso como uno de los puntos fundamentales en el estudio, en los estudios poblacionales. Bueno, ¿Qué implica para Puerto Rico? La conferencia va a estar disponible, el Departamento de Estado ahora está trabajando un libro donde va a estar toda la ponencia que tiene 80 páginas que presentamos ahí, junto con el documento de la CEPAL, así que muy próximamente van a estar tanto en la internet como publicada. ¿Qué problemas y desafíos presentan para Puerto Rico en términos de población y desarrollo a la luz de lo que pasó en la conferencia? Bueno, ¿por qué tenemos, y el resto del día de hoy ustedes lo van a estar discutiendo? Estamos verificando una reducción poblacional desde el 2004 que no para, ¿verdad? Entonces ahí analizamos el impacto que han tenido el mayor acceso a métodos contraceptivos. Hay algunas estadísticas que nos señalan que esa es una razón. Los cambios en las nociones de maternidad como definitoria de la identidad de las mujeres, el incremento de la emigración de jóvenes en edad productiva y reproductiva que estamos teniendo, el impacto negativo que puede tener esta reducción poblacional sobre la estructura de producción de bienes y servicios de Puerto Rico es tremendamente importante. Los que están emigrando del país son nuestros jóvenes mejor calificados, y eso, bueno, hay estadísticas, hay datos muy contundentes que el Instituto ha analizado muy bien y que no los voy a repetir ahí, tienen todos los materiales. El envejecimiento poblacional nos plantea unos desafíos extraordinarios, pero también puede ser una oportunidad porque vamos a tener una mayor cantidad de personas que son dependientes y que necesitan ayuda y que podrían dar pie al surgimiento de nuevos negocios, de nuevas empresas que atendieran a esa población. Entonces, nuestro gran desafío es traducir estos problemas en oportunidades, ¿verdad? Los cuidados, ya hay 4 o 5 países en América Latina que están hablando de sistemas integrales de cuidado que van para la población desde que nace hasta que mueren. Incrementos en las condiciones de vulnerabilidad de la infancia, acá hay un elemento de nuevos peligros en la salud, abandono temprano de la escuela, y hay un problema que empieza a estudiarse y que yo lo estoy promoviendo mucho, que tiene que ver con los altos niveles de estrés a que están sometidos los niños de las familias de contexto de pobreza crítica, ¿no? Y se ha demostrado científicamente, clarísimamente, por estadísticas muy confiables, que los impactos sobre el desarrollo neuromotor y cognitivo son extraordinariamente importantes. Problemas específicos de nuestra población juvenil. La violencia intraconyugal sigue siendo uno de los grandes desafíos de Puerto Rico. La cobertura universal de la protección de las leyes todavía no es la misma. Los derechos reproductivos y los derechos sexuales, aunque por ley están asegurados a todas las mujeres, en la práctica de Puerto Rico no es así y se necesita un esfuerzo muy grande en educación ciudadana. Y sobre todo hay que conjugar las políticas poblacionales con las de ordenamiento. Estas experiencias nos proveen un marco de intercambio, de poder contar con asistencia técnica y comparar bases de datos. Creo que el hecho de que Puerto Rico comience a estar en el sistema internacional poco a poco, donde se pueda, cómo se pueda, realmente es esperanzador porque nos abre a otro espectro y riqueza de debates. Muchas gracias.